¿Quieres saber los últimos acontecimientos en el norte del Cauca, Colombia y el mundo? La actualidad, los deportes, la cultura, la política y el entretenimiento. Estas y más noticias en Proclama del Cauca Online. Proclama Radio. Radio Online. www.proclamadelcauca.com. ¿Qué tal, mis amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Cuando hoy tenemos 7 de septiembre del año 2015. 7 de septiembre. Septiembre es el mes más bonito del año, porque en el mes de septiembre nació el hijo de mi mamá, que se llama Olmedo Sánchez Santamaría. ¿Cómo le parece? Con la conducción técnica de Diego Montoya, ¿ya? Le saluda Olmedo Sánchez Santamaría. No, yo me quiero mucho. Me adoro. Yo me adoro. Y mi mamá sí que me adoraba. Mi mamá me quería mucho. Dios me la tenga allá arriba, ¿sí? Y ya nos está esperando porque ya no es mucho lo que nos queda, pero bueno, hay que... Sí, cómo no. Bueno, hoy tenemos el 9º mes del año, de este año 2015. 6 de la tarde, 15 minutos, 6:15 minutos. Y recuerden que estábamos hablando de algunos efectos que tiene el matrimonio. Y esos efectos son muy importantes porque hoy en día estos derechos y deberes están enmarcados en un absoluto plano de igualdad entre el hombre y la mujer. Cuando hay un matrimonio, están enmarcados en un absoluto plano entre el hombre y la mujer, plano de igualdad. Y son correlativos, ¿no? Pues lo que en un determinado momento es un derecho para el uno, es un deber para el otro y viceversa. Entonces recuerden ustedes que los efectos del matrimonio, así sea católico o civil, son, por ejemplo, el derecho a o el efecto a la cohabitación, mejor, a la fidelidad y al socorro y ayuda mutuos. En el programa pasado hablamos de en qué consistía ese efecto de la cohabitación, que lógicamente en esa cohabitación, resultado de ella viene que hay hijos, ya ustedes se imaginan el resto. La fidelidad, si se viola cualquiera de estos derechos, es una causal que puede alegar la persona que vaya por ese tipo de causal, vaya a iniciar un proceso de divorcio. Y hoy vamos a hablar sobre el socorro y la ayuda mutua. Porque es que cuando la ley define el matrimonio, dice que uno de sus fines es el auxilio mutuo entre los esposos. Asimismo, el artículo 176 del Código Civil establece que los cónyuges están obligados a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Eso es claro, ¿no? El artículo 176 del Código Civil establece que los cónyuges están obligados a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Y cuando decimos en todas, es en todas. Este es un derecho y un deber apenas obvio. Es que el matrimonio no se concibe sino como aquella unión en que un hombre y una mujer unen sus intereses, sus esfuerzos en áreas de compartir ideales. Y son ideales comunes, les interesa a los dos.
esa comunión de fines no solo se enfoca en los aspectos positivos de la vida, sino también en los aspectos negativos. Miren, los cónyuges deben ayudarse en las épocas y circunstancias críticas. Por ejemplo, en caso de enfermedad y situaciones similares. Tan importante es lo anterior, que cuando el legislador reguló los motivos que permiten declarar el divorcio y tuvo que tocar el tema de la enfermedad como una de las vías que permite llegar a esta declaración, rodeó de un sinnúmero de condiciones esta causal. Ustedes ahora están pensando, ¿cómo así que la enfermedad? Claro, y ya lo vamos a explicar. O sea, el tema de la enfermedad se puede convertir finalmente en una causal de divorcio. Es que es tan importantes que, a ver, el asunto no era fácil cuando empezaron a dilucidar si se podía por enfermedad o no, porque se tenía que hacer efectivo el deber de socorro y la ayuda, porque la norma dice que es obligación de socorrerse y ayudarse mutuamente, pero sin ir tan lejos que sus cumplimientos terminaran afectando al cónyuge sano. Ojo, habría que encontrar un punto de equilibrio. Sobre este tema volveremos cuando analicemos otras cosas, las diferentes causales que permiten declarar el divorcio. Es que, adelantándoles un poquito, hay enfermedades que pueden afectar al otro cónyuge. Y en ese caso, por protección de ese otro cónyuge, la ley permite de que se alegue esa causal como un divorcio. Más adelante lo ampliaremos. O esta causal para poder iniciar el proceso de divorcio. Dentro de este tema hay otro aspecto de vital importancia, que es la obligación de brindarse alimentos que surgen entre los esposos. Ellos deben proporcionarse el uno y el otro, o el uno al otro, en la medida en que lo requieran y conforme a sus capacidades, lo necesario para poder subsistir. Hay obligación de suministrarse alimentos. Y esas obligaciones no solamente son del hombre hacia la mujer. Ojo, también es de la mujer hacia el hombre. Esa es una obligación que nace del matrimonio. El deber de ayudarse no solo se refiere al aspecto económico y a situaciones extremas, como las enfermedades, sino a todo lo que rodea la vida familiar. Y sobre este particular señaló la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Civil, en una sentencia del 13 de junio del año 1985, y voy a permitirme leer un pedazo de esta sentencia, y dice: el deber de socorro para el cónyuge y la prole no se traduce exclusivamente en dinero o alimentación, sino también en apoyo moral y efectivo para el normal desenvolvimiento de la vida familiar, llamada a propiciar en clima apto lógicamente para el florecimiento de valores espirituales y morales entre quienes lo integran. Esto es tomado de Derecho de Familia, en donde está esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de su Sala Civil, del 13 de junio de 1985. O sea que es una obligación integral. Y hay cuando hay ese matrimonio, hay las obligaciones referente al matrimonio como tal, que son las que les acabo de contar. Pero también surgen unos efectos patrimoniales del matrimonio. Y cuando hablamos de patrimoniales, ya por ahí algunos están tocando el bolsillo, ¿no? Cuando hablamos del patrimonio es de la plática, de lo que consiguen mutuamente las parejas,
o lo que tiene el uno y lo que pueda tener el otro, y no hay capitulaciones matrimoniales. Aquí hay un tema muy importante de tocar, porque cuando hablamos de esos efectos patrimoniales del matrimonio, resulta que estos efectos hacen referencia al régimen que surge a partir del momento del matrimonio respecto de los bienes que tengan y que adquieran los cónyuges. Es que en Colombia el régimen aplicable es el de sociedad conyugal, tema del cual nos ocuparemos más adelante. Y por ahora veamos algunos aspectos que nos ubican dentro del tema como tal. Entonces, hay diversas modalidades de regímenes patrimoniales en el matrimonio. Porque el sistema operante en Colombia, la sociedad conyugal, es apenas una de muchas modalidades. Y por eso vamos a ver algunas de las más representativas, advirtiendo que obviamente algunas que no son útiles para el objeto de nuestro estudio, pero solamente las vamos a dar a conocer. Cuando hablamos de este tema, vamos a hablar, por ejemplo, de una modalidad que se llama el régimen de unidad de bienes. Resulta que esta es una modalidad que podríamos llamar extrema. Como consecuencia del matrimonio, los patrimonios de los cónyuges se vuelven uno solo, que generalmente es administrado por el hombre. Y esto porque la mujer le transfiere sus propiedades para que él las administre, disponga y goce de ellas. Por eso este régimen es de unidad, no hay sino un administrador y un propietario. ¿Cómo les parece? Ambos tenían bienes y se casaron, pero la mujer obediente le traspasa los bienes al marido y lógicamente el marido es el que administra estos bienes, porque por este mismo régimen que se convierte de unidad, no hay sino un solo administrador y un propietario, que es el marido. Al finalizar el matrimonio, no se genera repartición de las ganancias o pérdidas producto de la vida conyugal, sino que la mujer tiene respecto del hombre un crédito por el monto de sus aportes. En otras palabras, él le deberá a ella el valor de las propiedades que originalmente le fueron transferidas, sin importar cuál haya sido el resultado de su gestión. La esposa siempre va a tener derecho a que el esposo le entregue el valor que tenían sus bienes al momento del matrimonio. Más claro no canta un gallo, decía un amigo mío. Entonces ella le transfiere los bienes a él. Él maneja, los administra, y si ha habido utilidades, el día que se vayan a separar, ojalá nunca se separen. Yo no estoy deseando y diciendo que necesariamente se tenga que separar, que se tenga que divorciar, que tenga que disolver ese matrimonio, no. Pero es que hay que tocar los temas como son. Si no se separan nunca, magnífico. Pero qué tal que sí. Entonces, el día que se presente esa separación, ella no podrá exigir de que se divida de por mitad lo que tengan. Así haya aumentado ese capital, se haya quintuplicado, qué sé yo, ella solamente tendrá derecho a reclamarle a él el valor inicial de el traspaso que le hizo al esposo. Y lo más grave aún es que casi siempre ese tipo de traspasos se hacen por el valor del avalúo catastral.
O sea, un valor mucho menor de lo que pueda valer el bien. Entonces, ese es el régimen de unidad de bienes. Muy complicado, es un régimen extremo que se los cuento para que tengan conocimiento de qué puede pasar en determinadas situaciones. Hay otro aspecto que es el régimen de separación de bienes. Y este es el otro extremo de la clasificación. El extremo anterior tiene este otro extremo. Aquí en este caso, cada cónyuge es dueño tanto de lo que tenía antes de casarse como de lo que adquieran después del matrimonio. Se puede decir que el matrimonio desde el punto de vista patrimonial no genera efecto alguno. Los cónyuges siguen manejando y administrando sus bienes como cuando estaban solteros. O sea que una pareja se casa, tiene sus bienes propios y de pronto él se compró una finca, un carro, una casa y lo compró a nombre de él. Ese bien, en este aspecto de régimen de separación de bienes, seguirá siendo de él. Si la esposa también pues se compró un carro, una finca y una casa a nombre de ella, ese bien será de ella y en el momento de separarse, los bienes que ella tenía y los que compró a nombre de ella serán de ella. Y con él pasa igual. Los bienes que él haya tenido y si adquirió bienes dentro de ese vínculo matrimonial serán de él. Estoy hablando del régimen de separación de bienes. Y hay otro régimen que es el régimen de comunidad. En este caso, se parte del supuesto de que el matrimonio surge entre cónyuges o entre los cónyuges una serie de intereses comunes, de objetivos compartidos y de finalidades mutuas, por los cuales ellos, además de juntar sus voluntades y energías, unen los bienes que integran su patrimonio, o al menos algunos, ¿con el fin de qué? Con el fin de alcanzar las metas que se han trazado. Dentro de este régimen se encuentran varias modalidades. Por ejemplo, la comunidad universal, la comunidad de gananciales y la comunidad de bienes, muebles y gananciales. Hablemos de cada una de ellas. La comunidad universal se refiere a que a ella ingresan todos los bienes que los cónyuges tienen al momento de celebrar el matrimonio y los que adquieran después. No importa de qué clase son los bienes, si son muebles o son inmuebles. Ni tampoco importa su origen, si se adquirieron a título gratuito u oneroso. Allí ya puede entrar la herencia que le tocó a él o que le tocó a ella, o la donación que le tocó a él o que le tocó a ella. Pueden entrar allí. Al terminar la comunidad, si se van a separar, todos deben repartirse entre los cónyuges, mitad y mitad. Cabe aclarar lo siguiente: el título oneroso se da en todos aquellos casos en los cuales para adquirir una cosa hay que dar algo a cambio. Puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser otro bien. Mientras que el título gratuito es aquel que se presenta cuando se recibe algo sin dar nada a cambio. Por ejemplo, una herencia, una donación o un legado. Pero en el momento de separarse, se divide de por mitad. Igualmente, dentro de este régimen de comunidad, podríamos hablar de comunidad de gananciales. Resulta que a ellos solo ingresan los bienes, muebles o inmuebles que se adquieran después de celebrado el matrimonio y siempre y cuando se consignan o se consigan a título oneroso. Recuerden que a título oneroso es donde hay que hacer un desembolso o que hay que entregar otro bien por la cosa. Allí hay que excluir los que se adquieren a título gratuito, las donaciones, las herencias y los legados. Durante la vigencia de este régimen, entonces hay dos clases de bienes. De un lado,
los gananciales, o sea, todos aquellos que se adquieren a título oneroso después del matrimonio y que hacen parte de la comunidad, razón por la cual al terminar este matrimonio hay que repartirlos. De otro lado, los bienes propios de los cónyuges, que son todos aquellos que se tienen al momento de casarse, así sean muebles o sean inmuebles, y los que se adquieren después del matrimonio a título gratuito, mediante la donación, la herencia o el legado. Como estos no hacen parte de la comunidad, no hay que repartirlos al finalizar esta. Todo lo que se consiga aquí en este aspecto, a título oneroso, habrá que repartirlo. Pero lo que no sea oneroso, como las que se adquieren a título gratuito, no se pueden repartir. También hay la comunidad de bienes muebles y gananciales en este régimen de comunidad. Esta es una modalidad intermedia entre los dos anteriores. A ella ingresan todos los bienes muebles, tanto los que se tienen al momento del matrimonio como los que se logran después a título oneroso o a título gratuito. También todos los bienes que tienen el carácter de gananciales, o sea, aquellos muebles o inmuebles que se consigan después del matrimonio a título oneroso, no ingresan los inmuebles que los cónyuges tengan en el momento del matrimonio ni los que durante él se consigan a título gratuito. Aquí hay que hacer esa excepción, hay que sacarlos. Miren, durante la existencia de esta comunidad podemos encontrar dos clases de bienes. En primer lugar, los de la comunidad, que son todos los muebles que se tengan al momento del matrimonio y los que se adquieran después de, sin importar a qué título. Cuando hablamos de muebles, son aquellos que se pueden mover. La estufa, el juego de sala, el juego de comedor, todos estos son bienes muebles. El bien inmueble es aquel que está adherido al suelo, una construcción, una vivienda. Son declarados bienes inmuebles. Entonces, decíamos que en primer lugar, los de la comunidad, que son los muebles que se tengan al momento del matrimonio y los que se adquieran después sin importar a qué título. Y también, también los muebles e inmuebles que se adquieran después del matrimonio a título oneroso. Estos bienes se reparten al terminar la comunidad. Por su parte, los bienes propios de los cónyuges, o sea, los inmuebles que tengan al momento de casarse y los que adquieran después del matrimonio a título gratuito, no se reparten al terminar la comunidad. Recuerden que bienes propios se les llama a aquellos bienes que usted tenía antes de casarse o que ella tenía antes de casarse. En aras de la claridad tenemos que decir que aunque todos los muebles ingresan a la comunidad, hay que diferenciar entre los que se tenían al momento de casarse y los que se consigan después a título gratuito, de los que se logren dentro del matrimonio también a título oneroso, ¿no? Los dos primeros generan unas recompensas en favor de aquel de los esposos que los aportó a esa comunidad, quien los compró. En algunos casos, los bienes inmuebles adquiridos después del matrimonio a título oneroso tampoco ingresan a la comunidad. Lo anterior ocurre si los recursos con los que se consiguen dichos bienes provienen de la enajenación o disposición de un bien que se tiene de carácter propio. Esto es lo que conoce como una subrogación. Dentro de este régimen de comunidad de bienes muebles y gananciales se ubica el sistema adoptado
por la legislación colombiana que se conoce como sociedad conyugal. Lo anterior realmente se los conté como una información, pero en Colombia hoy en día rige la sociedad conyugal. Y esta sociedad conyugal está enmarcada dentro del artículo 180 del Código Civil, modificada por el artículo 13 del decreto 2820 de 1974. Y este artículo manifiesta lo siguiente. Dice: por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges según las reglas del título 22, libro cuarto del Código Civil. Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad con las leyes bajo cuyo régimen se casaron, se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente. Y sobre la naturaleza y características de la sociedad conyugal, también la Corte Suprema de Justicia se pronunció en sentencia del 30 de abril de 1970 y dijo que la sociedad conyugal o sociedad de bienes entre cónyuges nace simultáneamente con el vínculo indisoluble del matrimonio. Esto y aquello se forman en un mismo instante. La sociedad de bienes no puede existir sin matrimonio. En el caso de muerte de uno de los consortes que no estaban separados de bienes, matrimonio y sociedad conyugal se disuelven en el mismo y preciso momento. Esta sociedad tiene vida subordinada y solo puede existir donde existe un matrimonio. No tiene vida propia ni independiente. Siempre está sometida a la existencia de un vínculo matrimonial. Por ello, puede tener duración menor que la del matrimonio o igual a la de este. Pero en ningún evento puede perdurar más allá del momento en que el matrimonio quede disuelto. En cambio, el contrato matrimonial debe tener vida propia o autónoma, no necesita de la existencia de la sociedad conyugal para subsistir y por ello no lo afecta la disolución de esta. Respecto a la sociedad de bienes entre cónyuges, la regla común es la siguiente: probada la existencia de un matrimonio celebrado en Colombia, automáticamente queda demostrada la existencia de la sociedad de bienes entre cónyuges. Quien alega encontrarse en estado de separación de bienes, por ser excepcional este estado, debe comprobar la causa que lo ha producido. De lo contrario, lo cobija la norma. Esto lo dice la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del 30 de abril de 1970. Cabe hacer una aclaración. Cuando en la primera parte se hace referencia al vínculo indisoluble del matrimonio, hay que tener en cuenta la fecha de la sentencia, ¿no? Esa sentencia es de abril de 1970. Porque hoy en día, en virtud de lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que fue desarrollado básicamente en la Ley 25 de 1992, todos los matrimonios cesan en sus efectos civiles como consecuencia del divorcio. Ojo con eso. Pero volviendo a nuestro tema, la sociedad conyugal nace a la vida jurídica por la simple ocurrencia del matrimonio. No se requiere nada más. Ni siquiera es necesario
que los cónyuges hagan declaraciones algunas sobre el particular. Es más, cualquier manifestación sobre este punto resulta completamente irrelevante, ya sea para ratificar su surgimiento o para impedirlo. Es que la sociedad conyugal es una consecuencia directa e inmediata del matrimonio. Eso es automático. Eventualmente, antes de celebrarse aquel, ella puede ser objeto de modificaciones o alteraciones como consecuencia de la realización de capitulaciones, y son capitulaciones matrimoniales por medio de las cuales se excluyen o ingresen bienes. Ampliaremos lo de capitulaciones, pero así, les doy una pista. Las capitulaciones son aquellos documentos que se hacen antes de celebrarse el matrimonio y deben de hacerse ante notario público, en donde cada uno denuncia los bienes que tienen y que no van a llegar a esa masa conyugal, que seguirán siendo bienes propios, así se casen. Mucha gente se casa detrás de la platica, pero el que sabe de las capitulaciones hace el documentico de capitulación antes de que se casen. Entonces ese que iba detrás de la platica queda viendo un chispero, o aquella que iba detrás de la platica del amigo también puede quedar viendo un chispero si hay capitulaciones. Si no hay capitulaciones, pues bueno, allí ya es otro cuento. Asimismo, también podemos decir que instantes después de celebrado el matrimonio, los cónyuges pueden hacer separación de bienes. Ellos pueden casarse y una vez se casan, hacen separación de bienes y siguen casados. Una cosa es la separación de bienes y otra cosa es la disolución del matrimonio como tal. Sin embargo, debemos comentar que siempre existirá sociedad conyugal. Ello no depende de que las personas lo deseen o no, porque es una disposición legal. La sociedad conyugal, entonces, nace con el matrimonio y a partir de ese momento puede tomar rumbos separados. Por ejemplo, puede no existir sociedad conyugal subsistiendo el matrimonio. Esto ocurre cuando se ha declarado la separación de cuerpos o de bienes que generan como consecuencia la disolución de la sociedad conyugal. Sin embargo, el vínculo matrimonial se mantiene. Lo que no sucede jamás es que, disuelto el matrimonio, permanezca la sociedad conyugal, siempre que aquel se disuelva por muerte de uno de los cónyuges o por divorcio. Lo propio ocurre en la sociedad conyugal. Lógicamente que esto tiene una justificación, que la explicaremos mañana, porque hoy nos tenemos que ir más tempranito. Vamos a una reunión muy importante, entonces terminamos el programa un poquito temprano. Entonces, los espero mañana, ¿no? Les habló Olmedo Sánchez Santamaría y los espero mañana a esta hora y por esta emisora, aquí en su programa Derecho y Comunidad. Que tengan ustedes muy buenas noches.